esto está más que superado y son códigos que ya no interesan para la lectura de la fotografía, porque ahora interesa documentar otro tipo de aspectos. Por lo que todo el fotógrafo que se dedica hoy a la fotografía y haga un paisaje maravilloso como este, que hoy hay posibilidades técnicas y además con Photoshop de edición fantástica, no pasa de ser un fotógrafo preciosista que hace alarde de técnica. Pero la fotografía es algo que tiene que ver con la sensibilidad, no con la técnica. Con lo que estos códigos de Ansel Adams estaban agotados ya en los años 60 y 70. Y todo cambia con una exposición que se llama New Topography, fotografía de paisajes alterados por el hombre, que se hizo del año 1975 al 76. ¿Por qué cambia todo y ahora ya no interesa documentar la naturaleza como Ansel Adams? Porque la casa Eastman House, la casa de Kodak, hizo esta exposición porque descubrió que la fotografía de paisajes ya no tenía interés si no tenía que ver con todo lo que el hombre estaba alterando ese paisaje. Que ya la manera de presentar el paisaje sin alteración pertenecía a una época y a un determinado momento, y que ahora mismo, sobre todo en los Estados Unidos, que es el país más reciente que le ha avanzado exactamente igual que la historia de la fotografía, y desde que entra la fotografía por la costa este va avanzando, pero a la misma vez el país se va conquistando y se van viendo como bosques inmensos o desiertos inmensos se convierten en ciudades. Entonces, la evolución de la ciudad, la urbanización, todo lo que tiene que ver con el paisaje ya no interesa como esa idea romántica y maravillosa, interesa por las huellas del hombre. Entonces, esta exposición significó y significa todavía un antes y un después en la idea de documentar el mundo, porque ya no había paisajes que no fueran interesantes como no fuera contando la época que le tocaba vivir. Entonces, esta relación entre naturaleza, tecnología, manipulación, hombre, hay aquí una idea de supuesto acercamiento a un tipo de lenguaje un poco más conceptual que tenía que ver con la idea de proyecto, trabajando en profundidad sobre el paisaje y no en la superficie. Todo eso, esto es parte del catálogo, cambia y ya el paisaje no se mira de forma idealizada y fantástica como en la pintura, sino de forma realista y reflexionando en torno a los valores que el hombre estaba imprimiendo a ese cambio del que estaba siendo protagonista y causante. ¿Veis? Esta nueva estética de la fotografía documental de paisaje llega hasta nuestros días y es muy importante tener en cuenta que si alguien hoy quiere hacer un trabajo de fotografía interesante que tenga que ver con lo que significa el tiempo que nos toca vivir, debe tener en cuenta que la huella humana o el factor humano tienen que estar presentes, porque si no, siendo significativo, vamos a decir estéticamente o haciendo un alarde de belleza, no quedaría o no sería un ejemplo de su tiempo, porque simplemente sería la foto de una montaña maravillosa, porque si este hombre que estuvo aquí en el siglo XIX se hubiera dedicado a hacer los paisajes simplemente, hoy se podían hacer los mismos. Lo interesante es ese factor humano, que ya estaba adelantándose ahí. Bueno, este es el catálogo, había 10 autores, y como veis, de pronto todas las fotografías documentales se llenaron de parking, se llenaron de edificios, se llenaron de personas y se llenaron de elementos que parecían insignificantes, pero de pronto con el descurrir de los años se cambiaron a esenciales. Porque cuando tú tienes que hacer una fotografía de un lugar, lo verdaderamente interesante no es que vayas cuando ha ocurrido un accidente o cuando hay algo extraordinario, sino que seas capaz de fotografiar lo ordinario de forma bella. Esta exposición tuvo como fotógrafo de cabecera a Robert Adams, que es un fotógrafo que sigue vivo y durante muchos años, con una cámara pequeña de 4x5 pulgadas, y con una cámara pequeña de 6x6 en blanco y negro, mientras que la mujer trabajaba de bibliotecaria, él pues recorría toda la costa oeste haciendo fotos donde con pequeñas imágenes a blanco y negro iba mostrando los cambios que iban dándose en el país y cómo, igual que ayer cuando fotografió
a finales del XIX y principios del siglo XX, el viejo París se dio cuenta de que aquello estaba desapareciendo para no volver. Lo que hace Adam es fotografiar el paisaje, fotografiar el mundo, documentarlo, teniendo en cuenta que el mundo ya no iba a ser el mismo, porque el hombre había puesto sus garras en el paisaje y lo había cambiado. Hay un libro maravilloso, en inglés en español es ¿En qué podemos creer y dónde?, que se llama, el subtítulo de Fotografía del Oeste Americano, que es de Robert Adam, con fotografía magnífica y un texto impresionante sobre lo que significa la fotografía y la relación con documentar la época que le toca vivir, ser un cronista de su tiempo y contarlo. Esto es una exposición que hubo en Reina Sofía hace pocos años, 4 o 5 años, y la fotografía, además de que son maravillosas, estaban expuestas casi a tamaño original del contacto 1:1, porque necesitan una intimidad con el tema que hace que te acerques a cada foto y te la cuente a ti, solo a ti. Y eso en esta exposición me pareció una delicia. Luego también de esta exposición está Lewis Ball, también un fotógrafo súper interesante, pero de paisajes más minimalistas. Fijaros cómo documenta las ciudades con el mismo trasfondo, pero quita toda la mitología de qué significa el paisaje ideal americano, y a las fotos de paisaje donde van apareciendo elementos que hablan de la mano del hombre, va sumando pues pequeños detalles minimalistas que hablan del espacio que habitamos. Esta manera de documentar el mundo a partir de los años 70 lo que hace, desafía todo lo anterior y se convierte en la nueva versión de la realidad, y la que llega a nuestros tiempos con más claridad. Cualquier fotógrafo que en esta época, en los 70, los 80, ya se hubiera dedicado simplemente a hacer paisajes bellos, no hubiera tenido un trasfondo artístico tan hondo como tienen estas fotografías, o no hubieran servido como documento social tan evidente. No significa, y queda muy claro, y lo tengo que dejar claro en la conferencia, que no haya fotógrafos que vayan a Islandia, a Noruega o a África y hagan paisajes maravillosos, que los hay y muchos. Yo voy a hablar de documento entendido como un esfuerzo por intentar mostrar la época que le toca vivir, y eso es lo que intentan estos fotógrafos desde los 70 hasta ahora, que será el abanico que vamos a tocar. Si ven estas imágenes, ya nada tienen que ver con las de Ansel Adams, y sí que cuentan un mundo que empieza a cambiar, y donde la fotografía ya no solo se utiliza para documentar la belleza de forma clara y evidente, sino que además te invita a reflexionar sobre lo que está ocurriendo y cómo la fotografía es capaz, con su nuevo lenguaje. En este momento están haciendo la fotografía conceptual y empiezan varios caminos que tienen en James Wall, en Racha, en Paul Graham, en muchos de estos fotógrafos, nuevas versiones de la fotografía que empieza a crecer en diferentes ángulos. Aquí, en esta exposición, hay dos fotógrafos maravillosos, Behar y Ila Behar, o Becher, como queráis decirle, que son dos fotógrafos alemanes que, bueno, representan un antes y un después en la fotografía documental. Ellos se conocen en los 60, en la facultad, bueno, pues se hacen novios, la que hacía fotografía era ella, y él dibujaba muy bien. Él vive en la cuenca del Rin, Beher, se casaron en 1961, y se dio cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, todas las bocaminas y todas las minas y todo el trabajo minero que en el siglo XIX y el principio del siglo XX, incluso posterior, había servido para levantar Alemania después de 2 guerras mundiales, todo eso se estaba perdiendo porque una vez muchas minas se estaban cerrando. Entonces, con mucha paciencia empezó a dibujar esos elementos industriales del paisaje que estaban desapareciendo por culpa de los avances del siglo XX. Ella hacía fotografía. En cuanto se unieron, pues dijeron, oye, pues a mí me interesa la fotografía, a ti te interesa guardar estos, vamos a decir, tótems de la industrialización o iconos de la industrialización alemana del siglo XX y anteriores, vamos a hacerlo juntos. Entonces, empezaron a trabajar y empezaron con una cámara de 4x5 en los días nublados a recorrer toda Alemania fotografiando
paisaje industrial y cuencas mineras. Estos fotógrafos denominaron a su trabajo esculturas anónimas. Al principio, cuando se publicó su trabajo la primera vez en 1971, no se entendía lo que querían contar, porque nadie entendía que unas fotografías como estas, de depósitos de agua, de casas de obreros, de depósitos, tuvieran interés alguno. Pero ellos insistieron en su manera de trabajar y en dar valor al patrimonio. Ocurre que de pronto la Academia de Düsseldorf, la academia de más prestigio de estudios de arte en Alemania, lo contrata a él de profesor en 1976 y empieza a crear unos discípulos que marcarían el principio de la fotografía o el salto de la fotografía del siglo XX al XXI. ¿Por qué? Porque desde el momento que los Becher empiezan a trabajar con una idea en los años 60, cambia la fotografía del momento decisivo de Cartier-Bresson a tengo una idea, la voy a llevar a cabo, y aunque mis fotografías parezcan frías, calculadas y muy vacías de contenido, son todo lo contrario. ¿Por qué? Estas son las fotos sueltas, que nunca deberían de verse sueltas, pero las pongo para que tengan una idea de cómo eran las fotos que hacían los Becher, que estuvieron haciendo fotos durante 50 años. Estas fotos jamás se ponían sueltas, porque todo este artefacto industrial y toda esta maquinaria realmente tenía sentido cuando se comparaba unas con otras, porque diferentes ingenieros habían llegado a conclusiones diferentes en diferentes partes de Alemania y a ellos les interesaba esta comparación y la belleza fría de esta maquinaria que había servido para levantar Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los primeros 10 años de su trabajo no se entendió para nada. Estos son bocas de minas, ya de minas abandonadas, esto también, y de pronto, al empezar a trabajar en la Academia de Düsseldorf, todos sus discípulos, Candida Hofer, Andreas Gursky, Thomas Struth, Thomas Ruff, Elga Hesser, muchísimos empezaron a tener éxito a nivel mundial. Y este tipo de fotografía fría, pensada y calculada, realmente conlleva una teorización, conlleva un fondo, un corpus y un argumento que la fotografía anterior no tenía. Entonces, a partir del reconocimiento de estas imágenes, los pueblos y ciudades de Alemania empezaron a salvar las bocaminas y ya no las destruyeron, las empezaron a dejar como monumento, empezaron a salvar los depósitos. Tienen el premio de patrimonio. En el año 92 se les dio el premio de escultura de la Bienal de Venecia. Y su fotografía industrial son la base, los cimientos de toda la fotografía conceptual contemporánea, porque son los primeros que dicen, vale, muy bien, la cámara sirve para salir y capturar lo que vayas encontrando y fotografías del mundo, pero también te sirve para capturar parte de la historia de un país, parte de la memoria, parte de lo que supuso todo lo duro que supuso, todo lo que supuso levantarse de la Segunda Guerra Mundial y construir el país de nuevo. Hoy día, este matrimonio, el matrimonio Becher, que ya han fallecido los dos desgraciadamente, es considerado uno de los más grandes fotógrafos de la historia de fotografía europea, mundial y por supuesto de su país. En casi todas las escuelas de fotografía, en casi todas las facultades, se empieza estudiando sus fotografías de bocamina y sus fotografías de patrimonio industrial como elementos constitutivos de un cambio, de un paradigma con respecto a lo que representa la fotografía en el siglo XX, finales del siglo XX y siglo XXI. De hecho, cualquiera que estudie o lea cualquier libro, por mínimo que sea, de fotografía contemporánea, la escuela de Düsseldorf o Academia de Düsseldorf aparecerá en letras mayúsculas porque su influencia es muy relevante a finales del siglo XX. La exposición de sus trabajos, siempre con imágenes que no son muy grandes, como muchos 50-70, y comparadas. Hay una particularidad en esta comparación, es que cuando los ingenieros viajaban a diferentes partes de Alemania, tienen fotos también de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, cuando tenían que hacer un depósito, una bocamina o una chimenea, tomaban el mismo fin, pero tomaban decisiones estéticas diferentes, y eso es lo que hace de la belleza de la imagen con las diferentes comparativas. Hay aquí
documentación maravillosa de lo que significa, lo que significó el mundo de finales del 19 y principios del 20, y hoy día estas fotos están cotizadísimas.